Hermanos, verso 15 en adelante, ya que es una palabra que hace tiempo está en mi corazón y el domingo el Señor me la recordó y quiero compartir con ustedes. Capítulo 6, verso 15 de Romanos en adelante. Leemos la Escritura, la palabra de Dios. Yo no sé si usted cree que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el único libro con cumplimiento, hermano. Es el único libro que se cumple y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Así que es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Qué dice la Escritura? El verso 15 del capítulo 6. Leemos del verso 14, hermanos, porque ahí hay una palabra también muy importante. Capítulo 6, verso 14 en adelante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí hace una pregunta y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Como hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decimos amén a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, mencionaba recientemente, hace 15 años, que el Señor me ha libertado. Yo tenía otra libertad diferente. Aquí dice: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, que cuando éramos esclavos del pecado, teníamos una cierta libertad para hacer lo que a la carne le gusta, para hacer lo que a nuestro deseo, nuestros placeres nos venían en mente. Teníamos la libertad acerca de la justicia, y más aquella persona que nunca había escuchado la palabra de Dios, menos la conciencia lo acusaba. Pero hermano amado, un día Dios nos libertó de esa esclavitud del pecado. ¿Verdad, hermano, que es feo ser esclavo del pecado? Aunque para la carne sea gustoso, para el espíritu tarde o temprano termina, hermanos, teniendo una, podríamos decir, una tristeza profunda la persona que se enrieda en el pecado. Por eso hay gente, hermanos, que tiene el dinero por montón, tiene placeres por montones, pero termina quitándose la vida, porque a eso lleva la esclavitud del pecado. Y usted y yo éramos uno de esos. Por eso dice la Escritura, hermanos, de las cosas las cuales practicaban y hoy nos avergonzamos. Hay cosas que, hermanos amados, aún la trae hasta vergüenza traerlo a la mente. Quizá usted diga: yo no tengo nada vergonzoso. Pues más todavía tiene que darle gloria a Dios y alabarle a Dios, porque Dios ha sido bueno con usted.
y Dios nos ha llamado a sus santos caminos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Él quiere volver a esclavizarnos. ¿De quién hablo? Del pecado. De que estemos en la iglesia no quiere decir que el pecado no nos persiga. El pecado nos va a seguir, hermano, hasta el día que Cristo venga. Intentará de una o de otra manera mantenernos nuevamente bajo su yugo, bajo su esclavitud. Y tome, hermanos, tómese en cuenta como pecado todo lo que la palabra de Dios registra como desobediencia. Usted ya lo sabe, Gálatas capítulo 5, verso 13, 14, por ahí menciona una serie de cosas. Lo menciona Efesios también. Habla de la ira, del enojo y lo pone como parte del pecado y en la misma bolsa que la fornicación, el adulterio y todos esos pecados, hermanos, que traen ruina en la vida de la persona. Entonces todas esas cosas nos persiguen continuamente para intentar volver a esclavizarnos, para intentar que usted y yo nos seamos libres, hermanos amados, para servir a Dios como Dios manda. Y aquí dice la palabra de Dios, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí dice, en ninguna manera. Entonces, esa doctrina de que uno es salvo o que uno siempre es salvo cuando una vez ha sido salvo y que uno puede hacer lo que quiera en la vida cristiana y todo está bien, es una falsedad. Y esta palabra dice en ninguna manera. Y cuando dice, hermano, pecaremos, está hablando de practicar cierto pecado. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que el pecado no vuelva a esclavizarnos. Pero hay algo aquí, hermanos, que es la voluntad, que es, hermanos, la libertad que hoy tenemos para decidir si volver a ser esclavo del pecado o no. Porque aquí dice, no sabéis que si os sometéis, está hablando, hermanos, de algo voluntario, de algo que uno mismo lo decide y lo quiere. Dice, si os sometéis, eso quiere decir que uno voluntariamente se somete. Y ahí dice la palabra de Dios, a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Santo Dios, David. Entonces, si hoy, hermanos, volvemos a caer como esclavos de cierto pecado, es porque nosotros mismos lo hemos querido. Porque aquí dice, si os sometéis, entonces no hay nada más que busque el diablo que a un libre hacerlo nuevamente su esclavo. Pero nosotros tenemos que, hermanos, como hijos de Dios, la libertad de resistirle al diablo. Tenemos el poder y la autoridad aún para resistir a Satanás para que él no vuelva a esclavizarnos. ¿Cuánta gente que está esclava del odio, resentimiento? ¿Cuánta gente esclava de tantas cosas dentro de la iglesia? El pecado los ha alcanzado nuevamente. El pecado ha logrado esclavizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos sometemos a él. Pero por eso dice la Escritura, hermanos, cuando uno se entrega voluntariamente, y dice la palabra que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que uno es seducido y atraído por la propia concupiscencia. Y ahí, hermano amado, está el poder de voluntad que nosotros tenemos para decirle que no a ciertas cosas, para que esas cosas no vuelvan a esclavizarnos. Santo Dios, para que esas cosas no vuelvan a agarrarnos. ¿Verdad? Y hay gente que aún estando dentro de la iglesia cayeron en la esclavitud. Dios los libertó y volvieron a caer nuevamente en la misma esclavitud. ¿Por qué es eso, hermanos? Eso es porque muchas veces no tomamos el poder, la autoridad que tenemos como hijos de Dios para resistir a esa persecución que el pecado está haciendo contra nuestras vidas. Sepa bien usted que si usted en el mundo, hermanos, tenía
ciertas cosas, ciertos pecados de los cuales Dios le libertó, tenga presente que eso nunca lo va a dejar de perseguir. Eso lo va a perseguir hasta el día en que Cristo venga y hasta que lleguemos allí a la presencia de Dios, donde se va a terminar toda persecución diabólica y donde usted y yo seremos, hermanos amados, libres de esa persecución ya por toda la eternidad. Aleluya. La mujer o el hombre que no le costaba mucho airarse cuando estaba lejos de Dios, aquí estando en la iglesia, el diablo constantemente lo va a perseguir con eso. Y muchas veces utilizará a personas, porque el diablo se vale también, así como Dios se vale de hombres para hacer su obra, así también Satanás se vale de hombres para hacer las suyas. Entonces siempre habrá alguien en su camino puesto por el diablo que intentará, amados hermanos, que usted vuelva a ser un esclavo. Pero la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas veces Satanás con el pasado quiere esclavizarnos de cosas que hemos cometido, de cosas que hemos hecho, y el diablo quiere tenernos sometidos ahí. Pero aquí dice: si os sometéis como esclavos a una cosa, es decir, si voluntariamente se someten a ciertas cosas, tendréis que obedecerle. Pero hermanos, si nosotros hemos sido esclavos de Cristo, mejor obedezcámosles a Él. Mejor obedezcamos la palabra de Dios. Mejor resistamos esas cosas que nos vienen persiguiendo, hermanos, y nos persiguen y que nos llevan muchas veces al cansancio. Pero tenemos que resistir si queremos llegar a la vida eterna. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pedro, hermanos? Someterse es entregarse sin luchar. Es entregarse de brazos abiertos a alguien. Pero en nuestro interior tiene que haber esa lucha que allí Pablo menciona en Gálatas y dice que la carne y el espíritu se oponen, luchan uno contra otro para que no hagamos lo que queremos, para que no sirvamos a Dios con libertad. Hay una batalla y una lucha, pero mientras esté esa batalla, hermanos, por no hacer lo que a Dios le desagrada, eso quiere decir que estamos luchando, que estamos peleando. El problema es cuando la persona se entrega, hermanos amados, sin ningún tipo de lucha a ciertas cosas. Ese es el problema. Cuando no hay una lucha, cuando no hay una batalla, por, hermanos amados, no hacer lo que Dios no le agrada. Ahí está el problema. Cuando la persona hace lo que a Dios le desagrada y no tiene ningún tipo de remordimiento, eso quiere decir que la persona está obedeciendo, hermano, voluntariamente a eso que está haciendo. Y ahí lo tiene, hermano, eso nuevamente preso. Pero un día Dios nos hizo libres para que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Aleluya. Y a veces el diablo, hermano, en la mayoría de las veces también intenta prisionar, hermanos amados, y someter nuestra mente a su esclavitud con ciertas cosas. Por eso es que hay una lucha tan grande en la mente que tiene todo cristiano, Santo Dios, para no volver a ser esclavo de Satanás. Hermano, y allí Pedro dice en la palabra, o en una de las cartas, él dice: esos deseos que batallan contra el alma, pelean contra el alma. Eso quiere decir que el alma pelea contra ciertos deseos, porque si los deseos batallan contra el alma también batalla contra esos deseos, para que, hermanos amados, no cometer algún acto de desobediencia delante de Dios. Pero hay ciertas cosas que a veces esclavizan al cristiano. Yo no sé si usted se siente verdaderamente libre, pero en esta noche es una noche en la cual Dios puede romper esas cadenas que a veces tienen atado. Hay un coro que dice: rompe las cadenas que me atan.
Libértame, dándome así tu dulce calma. Qué triste es cuando Satanás vuelve, hermano, o el pecado vuelve a esclavizar la vida de una persona dentro de la iglesia, porque ya no hay libertad, hermano, para servir a Dios, ya no hay libertad, hermano, para saludar al hermano, ya no hay libertad para estar en comunión con la iglesia, ya no hay libertad para adorar a Dios, ya no hay libertad para orar, pero nosotros fuimos llamados a ser verdaderamente libres. Santo Dios, hay victoria. Eso lo permita, hermano. Estamos corriendo una carrera y hay un enemigo, hay, hermanos, ciertas cosas que nos persiguen. Ahora aquel que vino a la iglesia y nunca fue libre, hermanos, vino esclavo y se quedó esclavo, porque venir a la iglesia no quiere decir mucho, hermanos, si no hay una verdadera conversión. Porque en la iglesia hasta Satanás se congrega, hasta el diablo llena la iglesia. Pero eso, hermanos amados, cuando uno lo hace de corazón, cuando uno se convierte, yo recuerdo, hermanos, y yo creo que prácticamente tendría que ser así con todas las personas, porque dice que el Espíritu produce tristeza en nosotros. ¿Para qué? Para que esa tristeza traiga arrepentimiento. Aleluya. Y cuando uno está triste, ¿qué hace, hermano? Llora. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted se reconcilió, si lloró o no. Pero yo, hermano, recuerdo que pasé el culto llorando, volví a mi casa y seguí llorando, porque el Espíritu produce una tristeza en el corazón. Hay gente que se reconcilia, hermanos amados, y no le está por sacar una lágrima. Entonces, ¿qué tristeza tiene por su pecado? Lo que pasa es que a veces se viene a la iglesia, o hay gente que llega a la iglesia no con la finalidad de ser salvo, o quiere ser salvo, pero a su manera, sin pasar por el primer paso, que es el arrepentimiento. Pero cuando uno viene a Dios arrepentido de corazón, hermanos, por lo que ha hecho, y no, hermanos, jactándose de lo que hizo, sino avergonzado. Por eso dice la Biblia, de las cuales os avergonzáis. Hay gente que a veces se jacta de su pasado pecaminoso, se goza, se alegra. Eso es porque no ha tenido un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento produce tristeza, hermano, y uno se avergüenza de las cosas que hizo allí en el pasado. Uno tiene vergüenza, se le cae la cara de vergüenza, hermano, uno al arrodillarse delante de Dios. Pero esa es la gente que Dios la liberta, que Dios la hace libre. Gloria a Dios. No sé si usted Dios lo hizo libre. No permitamos entonces volver a ser esclavos. Yo recuerdo cuando me reconcilié, muchas cosas me siguieron muy de cerca. Algunas de ellas lo siento hoy que me persiguen de lejos, pero hay otras que me vienen pisando los talones. Pero yo no me puedo quedar un momento en la carrera. Si yo me quedo un momento en la carrera, si yo me estanco, si yo soy negligente, si yo dejo de velar, si yo dejo de mirar, hermanos amados, mi camino y dejo de correr la carrera, sin lugar a dudas esas cosas me van a alcanzar. Sin lugar a dudas. Gente que allí en el mundo eran rencorosas, hermanos, que no perdonaban ni a sus propios padres. Eso lo va a perseguir si usted viene a la iglesia. Eso lo va a perseguir, amados hermanos, continuamente para querer volver a esclavizarlo. Eso lo va a seguir. Y cuantito usted se queda un poco, ese les corta carrera. Cuantito usted dejó de orar, eso le va cortando carrera. Cuantito, hermanos, la carne comienza a subir, el espíritu comienza a bajar. Por eso Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aleluya. Yo no sé si usted lo siente, hermano, pero aquella persona que tiene un poquito de espiritualidad se da cuenta cuando está actuando la carne. Y el que está actuando en la carne no se da cuenta, sino que el que está al lado se da cuenta que está actuando en la carne y esa persona no se da cuenta. Es porque ya está, hermano, abrazado, ya lo tiene Satanás. Abrazado, ya lo tiene el pecado. Pero una persona que tiene, hermano, una pizca de espiritualidad se da cuenta cuando está en la carne. Yo no sé si usted se da cuenta cómo está usted ahora. ¿En qué condición está usted ahora, hermano?
¿En qué condición está usted ahora? Pero si el que está al lado se está dando cuenta que usted está en la carne, usted no se da cuenta. En la mano de Jesús. Eso ya es triste. Eso es lamentable. Cuando uno no aprende, hermanos, a saber su propia condición. Las vírgenes, hermanos, cuando se pararon, se levantaron, se dieron cuenta que le faltaba aceite. Santo Se Dios. dieron cuenta que no estaban en el Espíritu como tenían que estar. Se dieron cuenta, hermanos amados, que le faltaba aceite en la vasija. Pero qué triste es cuando hay gente que ni cuenta se da de eso. Ay, no le vaya a decir usted que está en la carne, hermano. Santo Dios. Porque ahí sí que se enoja. Aleluya, Jesús. Pero qué lindo es cuando nosotros sabemos en qué condición estamos, porque ahí podemos luchar y decir, recapacitar, hermanos. Santo Decir Dios. de vez en cuando tengo que volver a subir en el Espíritu. Tengo que volver a pelear estos deseos que batallan contra el alma. Tengo que hacerlo, tengo que pelear, tengo que luchar. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y no solamente contra los religiosos. Aleluya. Porque un día Pablo agarró la pluma, hermano, yo me imagino golpear la mesa y sacó una expresión y dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Aleluya. ¿Quién de una vez con todo me va a librar? Y ahí más abajo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Ay, ¿dónde? Ahí Pablo se dio cuenta que Aleluya. la de una vez por todas seremos librados de este cuerpo de muerte, Santo de este Dios. cuerpo que nos persigue, hermanos amados, la obra de la carne que pelea. Quieren volver a esclavizarnos, quieren volver a que seamos personas, hermanos, carnales. Pero por eso esto es de cuidarnos. Es de tener presente, hermanos amados. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es una palabra comprometedora y muy difícil. Los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. A veces hacemos toda la corrida sin ser guiados por Dios. Pero que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos dé fuerza. Porque hay muchas personas que están esclavizadas. Allí en Gálatas capítulo 5 están las obras de la carne. Ahí enumera muchas cosas que ya las conocemos y dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas, una persona que practica el pecado es una persona esclava de él. No puede vivir sin el pecado. Practicar es distinto a cometer ocasionalmente algún error, algún pecado, alguna falta. La persona que practica el pecado es porque se ha vuelto esclava, es porque se sometió al pecado y ahora tiene que obedecerlo. No le queda más que obedecerlo. Pero qué lindo es, hermano, cuando somos esclavos de Cristo. Aleluya. No nos queda más que obedecerle. Amén. No nos queda más que obedecerle. Aleluya, Jesús. Qué lindo es poder tener ese corazón, hermano, dispuesto para obedecer a Dios. Quizá usted esté esclavo. ¿Y cómo se sale de la esclavitud, dirá usted? Pues aquí Pablo lo dice, claro. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón Aleluya. aquella forma de doctrina. Cuando una persona obedece a la doctrina por imposición, es una persona que tarde o temprano termina siendo esclavizada nuevamente por el pecado. Pero cuando obedecemos de corazón la doctrina, de corazón la palabra, no porque alguien nos impuso, no porque por miedo al fulano, al mengano, sino de corazón. Aquí dice, habéis obedecido de corazón. Le pregunto y le pregunto, Santo ¿hemos obedecido Dios. de corazón la palabra o por imposición? ¿Cuánta gente hay que por imposición se visten de cierta manera? ¿Cuánta gente hay que por imposición hacen ciertas cosas, pero no de corazón? Pero cuando uno aprende a obedecer de corazón, cuando uno sabe
Santo Pero tarde o Jesús. temprano vuelven a ser esclavizadas. Pero qué lindo es cuando, hermanos, de corazón podemos obedecer la palabra de Dios. Cuando alguien predica, hermanos amados, cuando alguien habla la palabra, obedecer de corazón con la finalidad, hermanos, de perfeccionar nuestra vida. Porque qué fruto teníamos, hermanos, cuando éramos esclavos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Qué fruto teníamos de ellas? Unos minutos de placer, unos momentos de alegría, unos momentos, hermanos, donde nos gozábamos. Ese era el fruto. Pero ¿cuál era el fin de esas cosas? Aquí lo dice Pablo, el fin de ellas es la muerte. Ese es el final. Pero, hermanos, ¿cuántas veces nosotros ponemos la mirada en lo momentáneo, en lo efímero, en lo que está hoy y se fuma, y no miramos el final de las cosas? Pero aquí Pablo dice, ¿qué fruto teníais de esas cosas? ¿Cuál era el fruto que usted tenía, hermano, de correr por hora en una cancha de fútbol? Cansancio y muchas veces llegar hasta enojado a la casa. ¿Qué fruto teníamos de otras cosas? Unos minutos de placer, de alegría, de gozo. ¿Cuál era el fruto, hermano, de esas cosas? Por eso es que la persona que practica el pecado y la persona que es esclava del pecado tiene que volver a realizar la misma cosa seguido, porque es lo que le da un momento de alegría. La persona que bebe, la persona alcohólica, hermanos, en cuantito el cuerpo despide el alcohol, ya necesita nuevamente introducir alcohol a su cuerpo, porque es lo que le da satisfacción momentánea. Santo Dios. Pero qué lindo es, hermanos, que las cosas de Dios son distintas. Uno siente un gozo, hermano, duradero, una alegría duradera. Uno siente, hermanos, cuando uno escucha por ahí que Cristo está a la puerta, que va a venir, eso produce un gozo. Santo Dios. Que perdura, que está con nosotros, y muchas veces dice la Biblia como entristecido, mas siempre gozosos. Porque no siempre vamos a estar con la sonrisa de oreja a oreja. Por eso Pablo dice, como entristecido, mas siempre gozoso. Pero ¿cuál es el fin, hermano? Y él dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y mire qué título nos da, y hecho siervo de Dios. Aleluya. Un siervo es un esclavo. Usted se entregó a Cristo, usted no puede hacer lo que quiera. Yo me entregué a Cristo, no puedo conducirme como yo quiera. No podemos. Hay una estructura impuesta en la iglesia. Hay autoridades puestas en la iglesia. Hay una autoridad suprema que gobierna la iglesia. Y no podemos hacer lo que queremos cuando venimos a Cristo. De lo contrario, seguimos siendo esclavos de las cosas que antes hacíamos. Porque cuando uno, hermano, aquí dice la palabra de Dios, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Cristo, servidores del Señor, tened por vuestro fruto. Mire que Pablo hace una pregunta en las cosas que antes hacíamos y dice, ¿qué fruto tenía de eso? Y no menciona ningún fruto. Pero aquí dice, ahora tenéis por fruto vuestra santificación. Aleluya. Es decir, hermano, que la santificación es un proceso. Hay muchas cosas que somos libertados en el momento en que nos entregamos a Cristo. Pero desde ahí el Señor comienza a trabajar con nosotros, a trabajar con nuestro carácter, a trabajar con nuestra forma de ser, a trabajar con otras cosas que a Él le desagradan. Santo Dios. Y cuando un hermano Aleluya. es hecho siervo de Dios, tiene que tener por fruto la santificación. Amén. Ahí es donde se ve, hermano, quién es siervo de Dios y quién es esclavo del pecado. Santo Dios. La Aleluya. santificación. Pero si hay gente que viene y están 10 años de la misma manera y no cambian,
Eso quiere decir que son esclavos del pecado, porque no están teniendo por fruto la santificación. Su vida no está siendo perfeccionada, su vida no está siendo limpiada. Yo me acuerdo cuando yo me reconcilié, fueron un par de años que yo me vestí de una forma, me vestía de una forma, hasta que el Señor, hermanos amados, tuve por fruto la santificación y me santifiqué por fuera también. Aleluya. El Señor me santificó por fuera también. Entonces, cuando nos vestimos, tenemos que mirarnos si Cristo se vestiría así. Si María, la madre de Jesús, se vestiría así, hermano. Muchas de ustedes se vestían de una manera, pero usted ha visto en su vida el fruto de la santificación. Si usted está viendo el fruto de la santificación en su vida, eso quiere decir que somos esclavos de Cristo. Aleluya. Somos siervos de Dios, porque tenemos por fruto nuestra santificación. Entonces, y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Santo Ese es Dios. el final de ser esclavo del diablo. Encima, hermanos, que da placeres momentáneos, porque no vamos a ser, hermanos, hipócritas y decir que lo que el diablo ofrece no le gusta a la carne. Porque si le gusta, si le agrada, porque si no nadie se volvería atrás. Pero sí, esas cosas, hermanos amados, tienen como fin la muerte. Pero las cosas que Dios da son gustosas para el alma y tienen como fin la vida eterna. Aleluya. Cuando Israel fue libre de Egipto, ¿acaso, hermanos amados, los egipcios lo dejaron y dijeron, bueno, ya son libres, listo, ya Dios los libertó con manos poderosas, dejémoslo tranquilo? No, lo persiguieron. Santo Dios. Hicieron volver a esclavizarlo. Y había algo, hermanos amados, y siempre se menciona esto. Israel siempre tuvo la esclavitud en su corazón. Siempre fue esclavo de Egipto. Aún estando en la base del Sinaí, cuando la gloria de Dios descendía, siempre fueron esclavos de Egipto en el corazón. ¿Por qué? Porque no obedecieron, hermanos, la forma de doctrina de corazón, sino por imposición. Porque Moisés se la impuso. Porque Dios dijo, bueno, tienes que comer maná. Y lo comían por imposición, pero no por gusto. No lo comían de corazón. Alabado Jesús. Aleluya. Imagínese usted, hermano, un pan atado al mismo cielo. Y ellos pidiendo carne. Lo comían por imposición. ¿Cuánta gente que escucha la palabra por imposición? Porque si fuese por ello tendrían un culto donde solamente había canto, himnos y todo. Y a la hora del mensaje a la casa, por imposición escuchan la palabra, por imposición comen el maná. Pero el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Que no le gusta oír la palabra de Dios. Eso es porque son esclavas todavía de ciertas cosas. Yo al menos estoy luchando para no volver a caer en la trampa. Estoy luchando. Israel salió, hermanos amados, y cuando se dio vuelta y miró para atrás, los egipcios venían para volverlo a tomar como esclavo. Santo es tu nombre, Jesús. Esa lucha es, hermanos, hasta que crucemos el Mar Rojo y cantemos el himno de victoria. Aleluya. Hasta que crucemos el Mar Rojo y cantemos el himno La de victoria, Señor. Yo no sé ustedes, pero yo estoy batallando contra los deseos que batallan contra el alma. No se entrega a eso, hermano. No se entrega al celo, no se entrega al odio, no se entrega al rencor, no se entrega a la fornicación, no se entrega al adulterio, no pelee, corra, huya, huir de las pasiones, dijo Pablo. Aleluya. Escapar, poder, porque si los abraza lo volverá a esclavizar. Pero amados hermanos, en el nombre de Jesús, firme hacia adelante, porque hay grande victoria para el pueblo del Señor. Hemos entendido la palabra de esta noche, hermano. Amén. A ponerla por obra entonces. Póngase de pie y estamos orando.